Bienvenidos al taller Software de Análisis Cualitativo. El día de hoy vamos a hacer una introducción al programa en vivo. Mi nombre es Sharon Sánchez, coordino el Centro de Investigaciones de la Facultad de Medicina y los voy a acompañar el día de hoy. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar este software particular que es un software muy específico para el análisis cualitativo. Algunas de sus versiones ya tienen la posibilidad de hacer algunos análisis que son mixtos, pero hoy nos vamos a concentrar en esas herramientas que son cualitativas. InVivo no es el único programa, no es el único programa que nos sirve para hacer el análisis cualitativo, pero es uno de los más usados. Es el que actualmente la universidad también provee por medio de la biblioteca y por eso lo vamos a hacer utilizando el software InVivo, pero además las herramientas de la biblioteca para acceder a este. Aprovecho para agradecer las colaboraciones que tuvimos en este taller para la preparación de los materiales. El contenido del día de hoy está dividido en tres partes grandes. Vamos a tener una introducción muy rápida para recordar qué fue lo que, como los asuntos necesarios en el tema cualitativo, en la investigación cualitativa. Luego vamos a tener un ejercicio práctico en donde al tiempo vamos a ir aprendiendo a utilizar el programa en vivo y al final hacemos una revisión de conceptos rápidos. Bien, entonces, para introducir este taller, me gustaría que recordáramos los conceptos claves de la investigación cualitativa. Los invito a que respondan ustedes allá en sus casas a estas preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa? La segunda es, ¿qué tipo de preguntas se responden con los métodos cualitativos? La tercera pregunta es, os los invitamos a mencionar las técnicas cualitativas de recolección de datos. Bien, entonces para la primera pregunta vamos a hacer una recordez muy rápido. La diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa pues tiene muchas diferencias, pero va a depender mucho de su propósito. El propósito de la investigación cualitativa es un propósito más enfocado a las relaciones entre las personas y las relaciones con sus contextos. No pretende la investigación cualitativa, a diferencia de lo cuanti, la investigación cualitativa no pretende generalizar, sino pretende entender de manera profunda un fenómeno social. Recordemos que la investigación cualitativa es una herencia de las ciencias sociales, de los métodos de las ciencias sociales, y por eso nos interesa mucho, o este tipo de investigaciones está muy interesada en responder ese tipo de problemas. ¿Qué tipo de preguntas se responden desde los métodos cualitativos? Pues precisamente aquellas que quieren indagar sobre las percepciones de las personas, los puntos de vista de las personas y cómo esto funciona en los contextos también. Entonces las preguntas particulares que encontramos aquí son relacionadas con el cómo de la investigación de los fenómenos sociales, el cómo y el por qué. Entonces, hay algunos verbos usados en los objetivos cualitativos son describir, comprender, interpretar, son ese tipo de verbos. La tercera pregunta, que es mencione técnicas de recolección cualitativa, solo es una invitación para recordar que hay muchas técnicas de investigación cualitativa. A menudo utilizamos casi siempre las entrevistas y los grupos focales, que son técnicas discursivas, pero hay otro tipo de técnicas de recolección de datos que también son cualitativas. Recordemos que están los mapas y los diagramas que se realizan en comunidades, que se realizan en grupos. También están las biografías o las historias de vida. Tenemos los diarios de campo, que es una herramienta que el investigador social usa siempre en toda la investigación y a veces esas herramientas de diarios de campo se utilizan dentro del análisis y esos son análisis cualitativos. También tenemos aquellas que están utilizadas o que se usan con un fundamento artístico, como las fotos, los dibujos, las gráficas, etc. Tenemos las revisiones documentales también y una multiplicidad de técnicas que se realizan allí. Las entrevistas, como lo mencioné, que pueden ser estructuradas o semi-estructuradas, y tenemos técnicas grupales como los grupos de discusión y los grupos focales, que tienen propósitos distintos, aunque son ambas técnicas grupales.
Bien, esos son como los elementos clave que me gustaría que recordáramos en este momento para poder iniciar con el taller. Recordemos también que una gran diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa es el lugar que le damos a la objetividad. Desde lo cualitativo, o de hecho algunas posturas van a decir que la objetividad, se niega la objetividad en la investigación, y otras posturas pues aceptarían ese concepto de objetividad. Lo importante aquí en la investigación cualitativa es que el punto de vista del investigador está puesto sobre la mesa y también ayuda a guiar ese proceso. En el proceso que vamos a hacer, que es el de codificar datos, vamos a ver cómo esto pues, se evidencia en el análisis cualitativo. Cómo el investigador puede poner su punto de vista, su experiencia a jugar allí dentro de los datos. Bien, entonces avanzar y vamos a recordar que el análisis cualitativo se va a tratar de darle sentido a los datos. Se trata de entender cada vez más profundamente, de entender profundamente. Algunos investigadores equiparan el análisis cualitativo con las capas de una cebolla, como la imagen que ustedes ven allí. En la pantalla se dan cuenta que la cebolla tiene unas capitas y la investigación cualitativa es sacar capa por capa de ese fenómeno social y empezar a entender con mayor profundidad, cada vez con mayor profundidad. El análisis cualitativo implica también una reflexión continua sobre los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pensándonos si el método es el correcto, que estamos pensándonos sobre qué es lo que estamos haciendo también con la información. Y algo que es clave en la investigación cualitativa es que es una recolección de datos abiertos, que no tiene un final. Esto a diferencia de lo cuantitativo. Cuando estamos haciendo una investigación cuantitativa, diseñamos, digamos, la recolección de datos, vamos a campo, recogemos la información y cerramos. Y luego de que empecemos a analizar, ya no volvemos a campo. En la investigación cualitativa, esa puerta queda abierta. Y si yo requiero volver a la comunidad o volver a campo para responder preguntas que no están tan claras dentro de mi proceso de análisis, puedo hacerlo y no estamos faltando a la rigurosidad de la investigación, sino que estamos siendo fieles precisamente a esa característica de dato abierto que es el de la investigación cualitativa. Por supuesto, en algún momento le damos un final, que y le llamamos final, ya vamos a ver eso, pero cuando llegamos a saturación de la información es que decidimos que tenemos una recolección de datos suficiente. Pero mientras tanto hablamos de una recolección de datos abiertos. Siempre es muy importante, para no perdernos y no ahogarnos en un mar de información, es muy importante mantener la coherencia con el propósito del estudio. Eso quiere decir que este proceso de análisis que vamos a realizar debe ser coherente con el diseño de estudio. Si es un estudio exploratorio, hay análisis específicos para o que nos ayudan a explorar más que otros análisis. Si es un estudio que pretende comparar dos casos específicos, digamos, hay técnicas de análisis que son más apropiadas para esos diseños de estudio. Es muy importante siempre mantener la coherencia con el propósito de todo. Si quisiéramos ver cuál es el proceso del análisis cualitativo, esta es una manera de representarlo. Hay investigadores que lo representan de muchas formas, incluso hay unos que lo han representado como una espiral, pero esta es una manera como de paso a paso que vamos a usar hoy. Partimos de los datos crudos que llamamos, que son transcripciones o notas de campo, imágenes, dependiendo del tipo de datos que tengamos, y partimos de esos datos crudos. El primer paso siempre es organizar y preparar los datos. Nunca, nunca nos vamos a analizar los datos antes de limpiarlos. Así como en las investigaciones cuantitativas, la base de datos se limpia y se organiza antes de iniciar con el análisis, en la investigación cualitativa también lo hacemos. Debemos hacer un proceso de organización y preparación de los datos. Esto es muy importante, porque todos estos pasos garantizan la rigurosidad de la investigación. Una vez tengamos los datos organizados y preparados, pasamos a un tercer
paso, que es el de leer o escanear el conjunto de datos. Es decir, todos esos datos que tenemos los vamos a tomar como un conjunto y vamos a hacer un escaneo de esos datos. Luego de que hacemos un escaneo, con una exploración, algunos investigadores también lo llaman como exploración. Luego de que hagamos ese primer acercamiento al dato en conjunto, luego vamos a hacer la codificación de los datos, que la podemos hacer manual o la podemos hacer computarizada. En este caso y en este taller vamos a aprender a utilizar una herramienta computarizada para hacer esa codificación. Codificar significa meter en caja, eh, etiquetar un grupo de datos o patrones. Siempre la investigación cualitativa está buscando patrones. Un patrón significa que es una idea, un concepto que se repite, que empieza a repetir. Y eso lo vamos a empezar a nombrar y lo vamos a guardar como en cajitas, que son categorías conceptuales. Algunos les llaman categorías, dependiendo de los análisis, algunos les llaman temas. Por ejemplo, los análisis temáticos consideran que las categorías son temas como tal. Eh, en general, le llamamos categorías de análisis. Algunos autores también les llaman descripciones eh, cuando son investigaciones puramente descriptivas, pero son, al final de cuentas, el concepto es el mismo, y es que tenemos una categoría, que es un grupo de datos que tiene un sentido en su conjunto y que ayudamos a agrupar. Lo que vamos a hacer es a agrupar y a ponerle etiqueta a esos grupos que vamos a hacer, como a esos patrones que vamos a encontrar. Cuando creamos esas categorías, luego lo que hacemos es un ejercicio de interrelaciones de esas categorías. La manera como hacemos estas interrelaciones o lo que buscamos con estas interrelaciones va a depender del diseño de estudio. La teoría fundamentada va a buscar, como se acuerdan de los diseños de investigación cualitativa que hemos trabajado ya en otros talleres, esa interrelación de las categorías en un estudio de teoría fundamentada va a buscar crear teoría. En un estudio de caso va a buscar describir el caso. Y así va a depender, o en un estudio fenomenológico va a intentar describir la experiencia. Y para cada uno de los diseños de investigación, el proceso de interrelacionar categorías pues va a tener un propósito diferente. Luego de hacer esa interrelación de categorías, pasamos a la interpretación del significado de esas categorías, que es lo que al final consideramos, que es lo que al final describimos en un reporte de estudio. No describimos como tal el dato, sino describimos la interpretación de ese significado de la categoría. Y traemos a colación, en un reporte, se trae ejemplos o ilustraciones de los datos que nos permitan hablar de aquello que interpretamos. Ese es el proceso de análisis de datos cualitativos. Bien, entonces vamos a ir al ejercicio práctico. Para este ejercicio práctico vamos a utilizar una herramienta de la universidad. InVivo es un software que es licenciado. Como todos los softwares de análisis cualitativo, hasta el momento no existe un software que sea abierto. Es un software InVivo, es un software licenciado. Hay otros software de análisis cualitativo como AtlasT, MaxQDA también es un software cualitativo y que son como los más conocidos, pero pues hay varios y seguramente el mercado va a seguir diseñando diferentes software de análisis cualitativo. En este caso vamos a ver InVivo y al ser InVivo un software licenciado implica que no tenemos necesariamente acceso abierto a él. Sin embargo, la universidad, a través de la biblioteca y del ejercicio que realiza con la biblioteca y con la Dirección de Tecnología de Información, pues nos da acceso a InVivo a través de una plataforma de conexión que se llama NUCAS. Entonces, para el día de hoy vamos a acceder a InVivo por medio de esta plataforma. Ustedes pueden, como estudiantes de la universidad, o siempre y cuando tengan un usuario de Uniande, van a poder usar este programa InVivo y otros programas que tienen licencia a través de NOCAS. Es importante tener en cuenta pues algunas precauciones o tener en cuenta cuáles son los alcances
de NUCAC que pues nos permite esta manera. Entonces el día de hoy vamos a aprender a entrar a NUCAC y luego a ir en vivo a través de NUCAC. Entonces, a partir de ahora, que va a ser un ejercicio muy práctico, vamos a ir paso a paso cómo acceder en vivo, cómo crear categorías y todo. Y les voy a pedir que en la medida que vayan avanzando, ustedes puedan ir haciendo de manera paralela el ejercicio en sus computadores y si es necesario, pausen el video y continúen cuando lo requieran hacer. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es entrar o ingresar a la plataforma de NUCAC. En este caso vamos a utilizar NUCAC Tareas. ¿Cómo accedemos a ella? A través de este link que ustedes ven acá, tecnología.unian.edu.co/NUCAC rayita C. El link también está en la descripción de este video. Entonces, por favor, vayan a la descripción del video e ingresan al link que está allí. Cuando estemos en NUCAC, vamos a ir a al botón Tareas, NUCAC Tareas, como lo ven aquí en la pantalla, y luego de ello vamos a ir a NUCAC Tareas Web y nos logueamos usando el usuario y contraseña de la Universidad de los Andes. Entonces vamos a ingresar a esta página que es Tecnología Clases y como se dan cuenta nos dan dos opciones, NUCAC Clases y NUCAC Tareas. NUCAC Clases la usamos cuando hay un profesor, esto requiere una reserva previa, pero aquí lo vamos a usar como NUCAC Tareas porque vamos a entrar de manera individual. Entonces, ingresan aquí a NUCAC Tareas, a este botón, le dan clic y tenemos dos formas de utilizarlo. Como ustedes pueden ver acá, eh, es un conjunto de salas virtuales que permite acceder a programas especializados que tienen licencias y está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Entonces lo pueden usar en cualquier momento. Tienen dos formas de utilizarlo. NUCAP Tareas App, que requiere descargar la aplicación en su computador. Si ustedes usan NUCAP de manera recurrente, vale la pena descargar NUCAP App. Si no, también lo puede usar desde la web y tiene pues también lo puedes usar desde la web en cualquier momento. En este caso, si usted tiene NUCAP App, ingrese a NUCAP App, pero si usted no lo tiene, pues en este caso lo vamos a hacer por NUCAP Web. Entonces vamos a ingresar a NUCAP Web. Cuando se hayan ingresado con las credenciales de la universidad, sus contraseñas, etcétera, van a ver que aquí hay salas con diferentes programas. En este caso, vamos a buscar y a ingresar a la sala de InView, que la tenemos acá. Inicia sesión, una sesión para ustedes, que es una sesión propia, como si fuera un computador que estuviera remoto. Entonces ustedes van a tener aquí acceso desde esta plataforma a diferentes herramientas. Entre ellas aquí ustedes pueden ver la herramienta de InView. Esta es una ventana que yo puedo minimizar y trabajar también, tanto en mi computador como en ese equipo virtual que tengo. La manera como lo minimizamos es a través de este botón que tenemos acá y ahí se dan cuenta que me lleva ya a mi computador. Entonces ya hicimos este procedimiento, ya ingresamos a la sala de en vivo y como les decía, estamos trabajando como si estuviéramos trabajando en un dispositivo remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado, porque el contenido que trabajemos, los contenidos de cada perfil, se va a borrar automáticamente en un tiempo determinado. Y si usted no guarda la información que haya o el adelanto que haya, el trabajo que haya hecho en cada programa, en cada software, y lo envía a la nube lo guarda de alguna forma, pues usted puede perder esa información. Entonces tiene que tener mucho cuidado y recordar siempre guardar en la nube o recuperar esa información cada vez que usted trabaje en nube. Entonces nos vamos a ir aquí a la sala y vamos a ir en vivo, como pues le damos doble clic
Allí al icono que vemos acá, InView 14, está la versión 14 de InView. Y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, pues tenemos esa interfaz principal del programa. ¿Qué tenemos en el programa? ¿O qué tenemos en este software? Vamos a crear un nuevo proyecto, entonces vamos a darle clic aquí en nuevo proyecto y le vamos a poner título al proyecto. Yo los invito, en este caso vamos a colocar taller de software cualitativo. Podemos colocar alguna descripción y podemos aquí también incluso cambiar el lugar donde lo estamos guardando. Le podemos cambiar el contenido del el idioma de contenido. Vamos a utilizar español en este caso. Y tenemos aquí unas configuraciones que nos pregunta básicamente algunas cosas. Aquí es importante tener en cuenta que automáticamente él nos va a recordar si nosotros dejamos de utilizar el software cada 15 minutos nos va a recordar. Y también nos va a ir guardando lo que vayamos haciendo cada 15 minutos. Entonces vamos a crear el proyecto. Las partes de esa interfaz del proyecto es la que ustedes ven aquí en la presentación en este momento. Está compuesta por unas partes específicas. La parte de arriba es la barra de herramientas, aquí vamos a poder encontrar todas las herramientas que tiene el programa, categorizadas en casi que en unos pasos específicos. Está pues archivo, como siempre, está la página principal de inicio, tenemos la herramienta de importar que nos da varias opciones, de crear, que hoy la vamos a utilizar mucho, la de explorar que nos sirve mucho para integrar categorías. También podemos compartir, hay otros módulos ahí específicos que nos ayudan a hacerlos también. Hay una vista de navegación rápida que es muy útil cuando ya tengamos varios datos aquí en el programa, pues va a ser muy útil esta vista de navegación que la vamos a encontrar en el costado izquierdo del programa. Esta es una vista de navegación rápida, sin embargo, a todas estas herramientas también podríamos acceder por medio de la barra de herramientas. Pero este aquí nos lleva a las herramientas que más utilizamos, que es el conjunto de datos, los códigos, los casos y una fase de exploración. Hay una ventana de navegación, que es la parte morada que ven acá, en donde nos va a abrir todo lo que hablamos desde la vista de navegación rápida, no lo va a abrir aquí en la ventana de navegación. Y allí vamos a poder entrar, acceder a la información, pero también acceder a los códigos y a los diferentes. Hay una ventana de datos o resultados que va a abrirse en la parte derecha, que es la más grande que tenemos aquí. En este caso tenemos una entrevista, ya vamos a hacer ese ejercicio. Y en la parte de abajo tenemos una herramienta de codificación rápida, que cuando estemos codificando va a ser muy útil porque nos ahorra bastante tiempo. En este momento ustedes no van a ver todo esto porque no tienen datos importados. En un momento que importemos los datos ya van a poder ver su pantalla de esta manera. Entonces, ese es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a importar los datos o los archivos de análisis. Para este taller particular vamos a utilizar entrevistas a profundidad, porque este tipo de entrevistas es la técnica más utilizada en la recolección de datos cualitativos en el campo de la salud. Recuerden que no es la única. Tenemos varias técnicas de recolección de datos cualitativos, todas que nos brindan un ejercicio importante de comprensión. Sin embargo, la entrevista a profundidad es una de las técnicas más utilizadas. Entonces vamos a utilizar entrevistas a profundidad. Para este momento, los datos ya deben estar limpios. Antes de importar los datos al software de análisis, debemos limpiar los datos. ¿Qué significa limpiar los datos?
Al menos estos 3 pasos que ustedes ven allí identifican. Uno, deben estar anonimizados. Quiere decir que no puede contener ninguna información que pueda resultar en la identificación de un participante. Es decir, no pueden haber nombres allí puestos. Ya eso implica que yo tengo que haber revisado los datos con anterioridad. También debemos hacer una revisión de fidelidad, la fidelidad del dato. Para eso se cogen las transcripciones, llamamos una transcripción verbatim, aquello que es transcribir palabra por palabra lo que un participante dice. Y necesitamos también haber revisado que esa transcripción que tenemos allí, ese texto, coincide con lo que estamos escuchando en la grabación de la entrevista que tenemos. También debemos haber realizado una revisión de gramática. La gramática es muy importante porque un cambio en la gramática puede cambiar el sentido de lo que la persona esté diciendo. Entonces, antes de importar los datos, yo tengo que haber limpiado los datos y en ese proceso debo asegurar que eso que el participante está queriendo decir, efectivamente el texto lo diga. Eso implica revisar la gramática de los textos. En algunos tipos de análisis cualitativos también se analizan las expresiones y lo que encontramos, como la manera como las encontramos identificadas, es casi siempre en corchetes cuadrados, en paréntesis cuadrados, y la descripción de la conducta. Por ejemplo, dentro de la entrevista está la transcripción de la entrevista y en corchetes está aquello que la persona hizo. Por ejemplo, se quedó callada durante un tiempo. Para algunos tipos de análisis, como los análisis de discurso, por ejemplo, o algunos tipos de análisis cualitativo, que son varios, esas expresiones también se utilizan dentro del análisis. No necesariamente siempre las utilizamos. En la mayoría de los estudios utilizamos la transcripción palabra por palabra sin las expresiones. Lo tercero que debemos haber hecho para limpiar los datos es que estén organizados. La recomendación es que siempre tengan un dato por un archivo por entrevista, que es como lo vamos a tener hoy, y que puedan estar organizados, nombrados de una manera fácil de recordar y en un formato pues que sea transversal a lo largo de la investigación. Por ejemplo, yo lo puedo nombrar con un ID, pero eso no puede tener, ese nombre del archivo no puede, digamos, también debe estar anonimizado, no puede tener nombre. Yo lo puedo nombrar con un ID. Mm, y esta manera de nombrar los datos también va a ser muy útil cuando hagamos análisis mixtos, porque nos ayuda a em, enlazar un resultado con el otro. Puede ser con el ID, puede ser con la fecha, esa es una manera también importante, digamos, esa es una buena práctica que se recomienda siempre y es nombrar los archivos con la fecha y con un identificador de ese participante. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir a importar los archivos. Pues para importarlos necesitamos tenerlos en nuestro computador. Entonces les voy a invitar que en ese momento vayan al enlace, a la descripción de este video y allí les indica el enlace para descargar el material de este taller. Van a descargar el material que corresponde a 2 archivos que están en Word, en formato Word. Entonces vayan y descarguen eso, en este momento está en la descripción del taller. Por medio de NUCAC, nosotros debemos abrir los archivos en esta plataforma, en NUCAC. Hay varias maneras de hacerlo. Recuerden que este es un computador, un dispositivo remoto. Entonces ustedes pueden ingresar por aquí, por internet, pueden ingresar a sus correos, pueden iniciar automáticamente sabrá abrir Teams en estas plataformas, entonces se lo pueden enviar por Teams o lo pueden cargar dentro de sus computadores. Vamos a hacer este ejercicio de cargar. Entonces van a ir aquí a esta botón de la parte superior derecha
van a ir a cargar y van a buscar dónde están esos datos. Aquí me informa que ya los datos están cargados. Bien, entonces, estando aquí en vivo, lo que vamos a hacer es a traer esos datos. Entonces, vamos a importar aquí lo podemos hacer desde acá, desde datos, o lo podemos hacer desde el botón, desde la pestaña importar. Vamos aquí a importar. Vamos a importar archivos. Vamos a ir entonces aquí a la carpeta de carga. Aquí vamos a encontrar esos dos archivos que cargamos por esa unidad virtual remota. Entonces podemos seleccionar al tiempo y le vamos a dar a abrir. Y listo. Aquí nos aparece un cuadrito que por ahora no lo vamos a usar, pero ustedes lo pueden usar y es crear cada archivo como un caso. Ya más adelante vamos a ver qué es un caso en lo cualitativo y cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a importar. Y aquí ya nos va a aparecer en esta navegación rápida que está al costado eh, izquierdo del software, ya vamos a encontrar esos archivos que nosotros subimos. ¿Qué tienen esos archivos? Entonces fíjense que si los abrimos desde acá, desde nuestro panel, aquí ya podemos ver la interfaz completa del proyecto. Entonces, si nosotros abrimos cada uno de los archivos, nos vamos a dar cuenta que son entrevistas a dos personas diferentes, ya están anonimizados esos datos y podemos acceder aquí a lo que las personas nos dicen, a la transcripción de esa entrevista. Bien, entonces vamos a continuar, pero antes quiero darles tips de buenas prácticas. Un tip de buena práctica que es muy importante es tener un archivo por entrevista o por grupo focal. ¿Por qué? Porque esto luego nos va a permitir utilizar algunas herramientas de análisis dentro del programa. También es importante nombrar los archivos con un sistema de identificación rápido. Por ejemplo, la fecha, el identificador, el sexo o la edad o un grupo particular que nosotros queramos colocar. Si se dan cuenta, el archivo está nombrado así, tiene una fecha, perdón, dice data, tiene una fecha, tiene un identificador y en este caso, que es una característica relevante, es el sexo del paciente. Algo que es muy importante es que por favor guarde los audios originales en un lugar seguro. Recuerde que la información que usted maneja en el grupo debe estar anonimizada. Los audios no los va a poder anonimizar siempre. Entonces es importante que guarde los audios originales en un lugar seguro y trabaje con las transcripciones únicamente. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es asignar atributos a los datos. Para este ejercicio vamos a asignar el atributo de fecha de recolección a cada entrevista. ¿Por qué hacemos esto? Estamos haciendo ese primer paso que dijimos que debíamos hacer en el análisis, que es preparar los datos y organizar. En este caso solo tenemos esa entrevista, pero cuando ustedes tengan muchísimos datos van a requerir tener información organizada. A veces las entrevistas están acompañadas, por ejemplo, de fotografías. No usamos siempre la misma técnica o en las investigaciones usamos diferentes técnicas. Entonces, cuando eso pasa, vamos a tener una variedad de datos muy grande y vamos a necesitar asignar atributos para poder clasificar y ordenar esa información. Los atributos asignados sirven para, otros atributos varían de acuerdo a cada investigación y cada tipo de datos recolectados. Por ejemplo, si yo estoy analizando fotografías, yo requeriría identificar quién tomó esa fotografía, el ID del participante, en qué fecha lo tomó, en qué lugar la tomó. Porque no todos los tipos de datos pues
van a tener esa información dentro del dato como tal. Entonces, para eso utilizamos atributos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esos atributos? Entonces, vamos a ir a crear, a la pestaña crear, luego vamos a ir a clasificación de los archivos, luego vamos a crear una clasificación de los atributos y luego nos vamos a devolver a los archivos y vamos a darle propiedades del documento y vamos a completar la información que están allí. Entonces, no se preocupen, lo vamos a hacer al tiempo. Entonces, vamos a ir aquí a el en vivo. En esta barra de herramientas tenemos la pestaña crear, vamos a ir a crear. ¿Y qué vamos a hacer? Una clasificación de archivo. Esto es lo primero que vamos a hacer. Entramos a la clasificación de archivo y aquí en vivo ya me da unas clasificaciones sugeridas. ¿Qué tipo de dato es este? Una entrevista. Y aquí ya hay algunas sugeridas. Vamos a utilizar una de las sugeridas que está acá, que es entrevista. Si yo selecciono esta entrevista, aquí en clasificación de datos, en mi costado izquierdo, yo ya puedo abrir esa carpeta y me va a aparecer entrevista. Pero pueda que yo tenga entrevistas, fotografías, grupos focales, documentos, todo hace parte de la misma investigación. Entonces yo voy a tener que decirle al programa qué es cada cosa. En este caso, entrevistas, si necesitamos más de una técnica, pues agregamos esas técnicas particulares. Y si nosotros desplegamos aquí en este más, desplegamos qué características debería tener una entrevista o qué atributos debería tener una entrevista, aquí ya nos da algunas cosas. ¿Quién es el entrevistador? Que, por supuesto, recuerden, no usamos nombres, sino identificadores. ¿Quién se entrevistó? ¿Quién es el entrevistador? ¿Quién lo transcribe? ¿Cuál es la fecha y cuál es el tiempo? ¿Cuál es el lugar en el que se hizo? Entonces, la instrucción en este taller es asignarle una, una fecha. Entonces vamos a ingresar aquí la fecha y ustedes se dan cuenta que tienen aquí unas opciones, tienen unos valores. ¿Qué valores tienen? Las que nosotros le vayamos a agregar. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a decir que las entrevistas se hicieron el día 3 y 4 de octubre. Entonces yo coloco aquí 3 o 4 de octubre. O también, en este caso de los datos, podemos agregarlos directamente a los archivos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir de nuevo a la sección de archivos que está aquí, vamos a darle ese atributo a cada uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos paramos dentro del primer archivo, le damos clic derecho y aquí vamos a encontrar propiedades del documento. Vamos a ingresar esas propiedades del documento y si yo le doy valores de atributos, ya me va a aparecer acá que yo puedo elegir que esta es una entrevista y poder asignar a este archivo todos los atributos designados para la entrevista. Yo puedo agregar más atributos, como ustedes se dan cuenta acá, puedo colocar un atributo nuevo que considere necesario según la investigación. Entonces vamos a asignar esa fecha. Entonces si desplegamos aquí, fíjense que podemos colocar algunas de la información que tenemos. Vamos a decir que esto se hizo el 3 de octubre, esta entrevista, y le asignamos ese atributo. Lo validamos y ya vamos a tener esa información. Pero además, vamos a hacerlo de nuevo con la otra. Vamos a darle propiedades de documentos y vamos a decir que esta no se hizo, bueno, que es una entrevista y que esta no se hizo el 3 de octubre, sino que se hizo seleccionar. Fíjense que aquí ya me apareció automáticamente esa fecha que yo asigné. Pero vamos a decir que no fue el 3 de octubre, sino que fue el 4 de octubre. Entonces vamos a seleccionar aquí. Esto me permite tener el control. Si tenemos fotografías, me va a permitir saber en qué lugar la tomaron,
quién la tomó, cuál es la fecha en que la tomó. Y así sí puede, porque nosotros en el nivel cualitativo pues podemos analizar muchos tipos de datos. Ya aprendimos entonces a asignarle atributos a los datos. El siguiente paso, hace parte de la organización, es clasificar y asignarle características a los casos de la investigación. Un caso, los casos son personas, organizaciones o entidades que en la investigación particular, en su pregunta de investigación, constituyen una unidad de análisis dentro de su investigación. Es una unidad de análisis. En este caso, en el ejercicio que estamos haciendo, vamos a tomar cada persona, cada participante como un caso. Y en nuestra investigación, cada caso solo tiene una entrevista. Pero yo podría tomar como caso un participante, pero el participante tiene entrevista, fotografía, video, documento. Eso es posible en lo cuantitativo, en lo cualitativo, perdón. Entonces, en este caso necesitamos clasificar esos casos. Algunos estudios no requieren clasificar casos. Sin embargo, hay análisis, algunos análisis de datos sí requieren clasificarlo en términos de algunos atributos. Por ejemplo, yo pudiera hacer una comparación de género, de edad o de grupo, y para eso sí requiero clasificarlos. Si yo quisiera saber si las mujeres y los hombres opinan diferente, tienen una percepción distinta de un servicio particular, de un servicio médico particular, yo debería clasificar mis casos al menos según el género, para que luego pueda hacer esa comparación. Para este ejercicio lo vamos a hacer así, vamos a clasificar el caso por género bueno, o por texto. No es lo mismo, pero vamos a hacer el ejercicio así. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir de nuevo a esa página, a esa pestaña de crear, pero en este caso vamos a crear una clasificación de casos. Vamos a crear esa clasificación. Luego vamos a ir al caso y vamos a decirle al programa cuáles son los casos y vamos a completar los atributos de los casos. Listo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Aquí recuerden que vamos a hacer tres partes. Uno, crear la clasificación de casos, crear el caso como tal, y luego ir al archivo y asignarle esa información. Ustedes ven aquí en el nombre del archivo quién es hombre, quién es mujer. Entonces, vamos a la pestaña de crear, clasificación de casos, y vamos a nombrar los casos. InVivo ya nos da una sugerencia. En este caso son personas. Yo podría tener casos como organizaciones, países, porque podría tener preguntas de investigación que quisiera comparar dos hospitales, o quisiera comparar dos países, o quisiera comparar dos intervenciones. Esto no lo permite hacer y en esa medida esos son los casos. En este caso, nuestro caso es una persona. Y si nos vamos aquí luego, casos, y nos vamos a clasificación de casos, vamos a encontrar que ya tenemos casos como personas. Yo puedo tener casos personas y casos organizaciones también. Y aquí ya nos sugiere cuáles son los atributos que esa persona debería tener. Un identificador, podemos eliminar o agregar también si lo queremos. Grupo de edad, la ocupación, el país de nacimiento y información distinta. En este caso vamos a utilizar texto para este ejemplo. Vamos entonces a ir a texto. Y aquí puedo escribir la descripción y si me voy a la pestaña de valores, voy a tener que agregar cuáles son los que yo quiero tener. Entonces, para este caso vamos a colocar el sexo hombre, perdón, el sexo masculino y vamos a agregar el sexo femenino. O bueno, vamos a hacerlo con hombre y mujer porque es como lo tenemos allí, pero entonces vamos a cambiarle el nombre a
porque no es lo mismo género que sexo. Aquí tenemos entonces hombre y mujer y yo le puedo cambiar el nombre. No quiero trabajar con sexo, sino quiero trabajar con género. Listo, ok. Nuestro, entonces ya creamos la clasificación de casos, ya le asignamos atributos a los casos y ahora vamos a decirle al programa quiénes son un caso. Entonces vamos a ir al archivo y vamos a darle aquí, en este caso, en este espacio, en este ejercicio, cada archivo es un caso diferente, pero yo puedo tener varios archivos que corresponden a un mismo caso. Entonces ahí voy a tener que tener cuidado cómo es que le digo al programa que pertenece a cada caso. Entonces vamos a crear un caso. Le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar acá donde dice caso, crear como caso. Listo. Pues si nos vamos aquí a los casos, yo ya tengo un caso. Aquí ya me creó un caso. Pero yo puedo ir acá, vamos a ir por un segundo, y bueno, lo vamos a crear como caso. Y fíjense que si yo seleccionara esto, le voy a decir que este archivo pertenece a este caso de hombre de 75 años, 2105. Pero ese no es el ejemplo que estamos haciendo. Este es un caso diferente. Le doy aquí en casos y lo creo. Si yo me voy a casos, tengo dos casos diferentes. Si tuviera varios archivos por caso, varios datos por caso, me va a aparecer aquí el más y yo voy a poder abrir y desplegar cada una de las cosas que tengo ahí. Por ejemplo, yo puedo tener un gran caso que son una organización y dentro de esa organización unos casos pequeños que son las personas. Si eso tiene sentido para la investigación, para su pregunta de investigación. En este caso, en este ejercicio, vamos a utilizar un caso por entrevista. ¿Se acuerdan que cuando importamos los datos aparecía un cuadrito que decía importar cada archivo como un caso? Si nosotros le chuleamos ahí, ya no vamos a tener que hacer este ejercicio. Pero eso no siempre pasa, por eso no lo hicimos así, porque no siempre va a pasar que cada archivo sea un caso. Listo, entonces vamos a quedar ahí y ya tenemos este caso. ¿Y cómo le asignamos atributos? Pues vamos de nuevo. Clic derecho, propiedades del caso, vamos a valores de atributo, le decimos este caso es una persona y le vamos a asignar los valores en cada uno. Como ya creamos los atributos de género, podemos decir que este es el género, creo que es hombre. Este es hombre. Listo. Y lo vamos a hacer el mismo ejercicio con el otro caso. Este no es hombre, este tiene un atributo de persona y así voy a asignar atributos. Esto es lo que hacemos cuando realizamos eh, clasificaciones de casos. ¿Para qué sirve clasificar los casos? Porque gastamos tiempo en eso. Clasificar casos es particularmente útil para algunos tipos de análisis, por ejemplo, para explorar los resultados por características. Yo quisiera explorar los resultados por características de género, de edad, de nacionalidad, de ciudad, depende de lo que estén preguntando. O quisiera comparar entre grupos relevantes. Por ejemplo, yo quisiera comparar cuál es la percepción de los médicos, si eso difiere con la percepción de las enfermeras de un servicio clínico. Yo podría comparar eso. Y para eso sirve la clasificación de datos. También me ayuda a clasificar los resultados y organizarlos o analizar muestreos de máxima variación en donde cada perfil tiene unas características o cada caso tiene unas
atributos diferentes para lograr una máxima variación de esa muestra. Esta es una técnica, no vamos a hablar aquí de muestras cualitativas, es una técnica de muestreo cualitativo y asignar casos o tener casos nos va a ser útil para analizar ese tipo de muestras. Buena práctica. A pesar de que su investigación no requiera casos o no requiera ninguno de sus componentes, siempre es de buena práctica asignar atributos a los archivos y a los casos. ¿Por qué? Porque muchas editoriales de estudios cualitativos que son especializadas van a necesitar incluir información básica del participante dentro de las citas que están representando los resultados. Aquí ven un ejemplo. Esta es una cita. Esto es lo que se hace en una investigación cualitativa. Se traen citas representativas de cada categoría. En este ejemplo dice, para mí la salud es un asunto espiritual. Se trata de sentirse bien con el cuerpo y con Dios. Es distinto que lo diga esto lo dijo una mujer de 75 años en una entrevista. Y es distinto que lo diga una mujer de 75 años a que lo diga un hombre de 20 años. El contexto es diferente. Por eso algunas, de hecho la mayoría de las editoriales que son especializadas en cualitativo les van a pedir que por favor identifiquen no al participante, sino que muestren los atributos de sus participantes. Bien, ahora sí, vamos a codificar a lo que vimos. Recuerden que antes de codificar hay un paso previo que es escanear los datos. Ya hicimos la organización de los datos, vamos a escanearlos, que es escanear el conjunto de datos. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y lo van a hacer ustedes allá en sus casas, en sus lugares de trabajo, de manera individual. Van a ir al archivo en el que están trabajando, van a abrir los archivos por archivo, por la sección de archivos, van a los archivos, abren el dato, como lo vamos a hacer ahorita en este momento, que es ir archivo, abren el dato y van a explorar esas dos entrevistas. Van a escanear las entrevistas. Y me van a decir de qué se trata en la entrevista. Piensen, ¿de qué se trata en la entrevista? El tiempo sugerido para este ejercicio es de solamente 5 minutos. Por favor, pausa este video, vaya a hacer el ejercicio y cuando acabe, vuelva al video. Si ya volviste al video, quiere decir que tuviste la oportunidad de escanear los datos. En la pregunta de investigación para estos datos era esta que tenemos acá. ¿Cómo los participantes adultos mayores de la recreovía perciben su salud y calidad de vida durante la pandemia por COVID-19? Esta era la pregunta de investigación que guiaba estas entrevistas. ¿Tiene sentido? Bien, entonces vamos a continuar. Para codificar los datos, la exploración de los datos o el escaneo nos permite entender o tener un panorama general de qué fue lo que las personas dijeron, cuál es el contenido general. Lo que hacemos en la investigación cualitativa es un proceso de codificación. Hay dos tipos de codificación cualitativa que dependen del lugar de la teoría. Recuerden que la investigación cualitativa es por y para la teoría. Ese es el propósito, crear teoría. Viene de la teoría y va hacia la teoría. Entonces vamos a tener estos dos niveles, la teoría en un lado y los datos en el otro. Y hay dos tipos de codificación. Una que va de los datos a la teoría y a eso le llamamos codificación inductiva. Y otra manera que va de la teoría a los datos y eso le llamamos codificación deductiva. Eso implica que hay dos grandes tipos de categorías que podemos tener. Categorías que son emergentes porque emergen del dato, se crean del dato, que son las formas de que son producto de la codificación inductiva, o podemos tener categorías que son conceptuales, que vienen de la teoría, de un concepto ya creado y lo vamos a buscar allá. Entonces en este taller vamos a hacer ambos ejercicios. Vamos a iniciar con la codificación inductiva de los datos a la teoría. Vamos a hacer una codificación inductiva de los datos para responder a la pregunta de investigación.
cómo los participantes adultos mayores de la recreovía perciben su calidad, su salud y calidad de vida durante la pandemia. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar el texto y vamos a aprender a añadir anotaciones o en la barra de codificación rápida vamos a aprender a crear categorías emergentes. Es importante verificar la creación de código. Vamos a hacer este ejercicio antes de que ustedes lo hagan de manera individual. Vamos a hacer el ejercicio acá, en el programa, y luego ustedes van a ir a hacerlo de manera individual. Entonces, aquí tenemos el dato. Lo que hace el análisis cualitativo es darle nombre. Recuerdan que encontramos patrones de conceptos y de categorías. Para hacer codificación inductiva, casi siempre lo que hacemos es hacer anotaciones y luego cuando ya sabemos que este es un código porque es un patrón, vamos a crear el código. Entonces, primero vamos a hacer una anotación. Entonces, cuando yo estoy escribiendo los datos, digo, bueno, esto parece que tiene que ver con mi pregunta. La salud para mí es como mostrar un proyecto de vida, no solamente para mí, sino para las personas que comparten conmigo. Es decir, cuando uno está bien de salud, da alegría, satisfacción y bienestar familiar para los que están alrededor de nosotros y de nuestras familias o el círculo familiar. Esta porción de texto es un contenido, es una unidad de contenido, se llama unidad de contenido. Y es una porción de datos que me da cuenta de un significado. Entonces, esto es lo que nosotros codificamos, son las porciones de datos que dan cuenta de un significado. ¿De qué significa? Del significado de la categoría. Entonces aquí, para iniciar, voy a decir, bueno, vamos a hacer una anotación. Si le doy clic derecho, aparece anotación y aquí voy a colocar. ¿Esto con qué tiene que ver? Con la definición de salud. Si abajo me sigo encontrando con definición de salud, puedo empezar a hacer anotaciones. Cuando ya sepa que es un patrón, creo una categoría. Como es un código emergente, que quiere decir que viene del dato, no está creado aún, sino que emerge, vamos a utilizar la herramienta de codificación rápida. ¿Con qué de la salud tiene que ver esto? ¿Con lo físico, con lo emocional? ¿Con qué de la salud tiene que ver esto? Es decir, cuando uno está bien, la salud da alegría, satisfacción y bienestar. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Vamos a decir que son las emociones. ¿Qué parte de la salud? Las emociones. Y vamos, recuerden que estamos intentando crear categorías, estamos intentando crear conceptos teóricos. Eso quiere decir que tenemos que empezar a etiquetar eso con un concepto teórico. Vamos a decir que se llama emociones. Coloco aquí el nombre y le doy clic. Y si vieron aquí me apareció, ya no se ve, pero aquí ya apareció que ya estaba codificado. Si yo me voy a código, voy a encontrar ese código. Mírenlo acá. Una manera muy importante, y aquí hay una herramienta, es muy importante visualizar y confirmar que se está mostrando, que se está codificando. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en esta herramienta de códigos de documentos. Vamos a decirle a él que nos muestre las bandas. Y aquí sabemos, como ustedes se dan cuenta, que la categoría de emociones está codificada acá. Entonces así nos aseguramos de codificar. Listo. Entonces hagan ustedes, por favor, vayan a sus datos y hagan el ejercicio. Tómense 15 minutos para hacer una codificación inductiva. Es decir, avanzar en los datos y ver cuáles categorías se pueden ir creando, de qué está hablando las personas, de qué están hablando las personas y vamos a crear categorías como unidades conceptuales. Recuerden seleccionar una unidad de contenido, es decir, que tenga un sentido, que dé un significado. El tiempo propuesto para este ejercicio es de 15 minutos. Por favor, pause este video y cuando termine, cuando ya se tomen los 15 minutos, vuelva a él.
No trate de hacer todo el documento porque no es necesario. Por favor, dése 15 minutos únicamente para hacer el ejercicio y bueno. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar lo que las personas dijeron acerca de su salud? ¿Pudieron avanzar en la respuesta a su pregunta de investigación? Vamos a hacer el ejercicio con otro tipo de codificación, que es la codificación deductiva. La codificación deductiva, recuerden, va de la teoría a los datos. Quiere decir que son categorías conceptuales. Para un análisis deductivo requerimos partir de esas categorías conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos un framework de análisis, un marco teórico. Aquí hay un ejemplo. Esta es una conceptualización de la OMS sobre la calidad de vida en contextos de atención y salud. Y la OMS asegura o afirma desde este framework que la calidad de vida y la salud se puede entender en estas 6 dimensiones, que son 6 categorías conceptuales. La dimensión física, la psicológica, el grado de independencia, las relaciones sociales, las relaciones con el entorno y la dimensión espiritual. Y provee para cada uno de ellos unos ejemplos o unas definiciones. A esto le llamamos unas categorías conceptuales. Y lo que hacemos es ir a buscar cada una de ellas a los datos. Partimos de la definición y vamos a los datos. ¿Cómo hacemos esto? Requerimos crear códigos primero. Entonces vamos a ir a un vivo y vamos a crear los códigos. Vamos a ir a crear cada categoría conceptual como un código. Y luego vamos a ir al texto y seleccionamos ese y vamos a empezar a codificar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos aquí a crear y aquí tenemos código. También lo podemos hacer desde la barra de navegación. ¿Cómo se llama el primer código? Se llama dimensión física. Podemos dar aquí una definición que debería ser la misma de nuestro diccionario de categorías. Y si nosotros nos vamos aquí a la parte de código, recuerdan que habíamos creado un código previo que es una categoría emergente que se llama emociones. Aquí vamos a crear este otro que es la categoría contextual que se llama física. Yo puedo modificarlo para que no nos confundamos. Vamos a colocarlo aquí, dimensión física. Y voy a crear otras categorías. Entonces vamos a darle clic derecho, nuevo código. Y el segundo se llama dimensión psicológica. ¿Cómo se llama el tercero? Grado de independencia y relaciones sociales. Y vamos a crear esas categorías. Grado de independencia. Y así vamos a crear cada uno de estos códigos. Y a eso le llamamos unas categorías conceptuales que tienen una definición conceptual previa. Entonces ya tenemos una categoría emergente que se llama emociones y nuestras 6 categorías conceptuales previstas con anterioridad para este estudio. ¿Cómo vamos? Entonces, ¿cómo clasificamos? Vamos a los datos y vamos a seguir revisando acá ya en el dato, en este fragmento. Para ser saludable, lo primero que hago es estar bien en mi casa, participar en mi actividad física, que es low spark. Por cada movimiento que yo hago es una pastilla menos, es un medicamento menos, por cada vuelta que yo doy o por cada paso que hago a diario o cuando hago mis actividades. ¿En cuál de esta porción de análisis, o esta porción de contenido, que es este fragmento, a cuál de las categorías conceptuales pertenece? Quizás a la física, ¿verdad? Entonces lo que hago es seleccionar, le doy clic derecho y voy a seleccionar un código. Y aquí voy a decir que pertenece a la dimensión física. Y aquí queda clasificado. También puedo utilizar la herramienta de codificación rápida.
a nuestro panel de códigos, vamos a ver nuestros códigos y vamos a ver lo que está allí. Entonces, por favor, hagan el ejercicio. Por favor, vayan a sus em, em, software, al trabajo que están haciendo, a sus datos y hagan una codificación deductiva y dense 15 minutos para encontrar lo que las personas van diciendo a partir de estas categorías conceptuales. Recuerde que no toda la entrevista debe categorizarse, sino solo aquello que da cuenta de la pregunta o de las categorías que estoy haciendo. Eso se llama una codificación deductiva. Pause este video, vaya a sus datos, tómese 15 minutos y cuando termine, vuelva. Entonces hicieron una codificación deductiva. ¿Cómo fue el ejercicio esta vez? ¿Fue un poco más sencillo o fue un poco más difícil? Buena práctica. Cree previamente un libro de códigos o un diccionario de códigos que se llama Codebook. Así como hay diccionarios de códigos en los estudios cuantitativos, en los estudios cualitativos, también tenemos diccionarios de códigos, en donde vamos definiendo estas categorías de análisis. Sobre todo si son categorías, si son codificaciones deductivas, van a necesitar un libro de códigos. Y durante el análisis, y esto le va a ayudar a tomar decisiones, porque cuando vaya avanzando va a requerir recordar qué significa cada cosa. Usted puede tener subcategorías para cada categoría jerárquica. Es decir, en nuestro ejemplo, dentro de la dimensión física puedo tener una subcategoría y esto se llama categorización jerárquica. Se recomienda tener máximo 3 niveles de jerarquía. Bien, vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio de seleccionar categorías, de seleccionar citas. Entonces, vaya a los códigos, ingrese a cada categoría y explore las referencias. Nosotros para este taller preparamos estos datos y tenemos esta categorización por estas categorías de análisis cualitativo. Así se ven ya los datos categorizados. Entonces, como vemos o revisamos los códigos, vamos al código y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en la parte de entorno. Y aquí vamos a poder identificar todas las citas que nosotros tomamos para clasificar eso como entorno. Y aquí vamos a identificar quién lo dice desde la primera, digamos, nos va a arrojar por archivo. Y así nos queda mucho más fácil saber quién lo dice, cuáles son las características de esa persona. El ejercicio que vamos a hacer es elijan por favor una de esas categorías y busquen dentro de eso que codificaron el mejor ejemplo para encontrar una cita que ilustre esa categoría conceptual. Por favor, tómese 5 minutos para eso y al terminar vuelva al video. Entonces, lo que ustedes hicieron fue algo como esto, buscar una cita que ejemplifique una categoría conceptual, en este caso la de las relaciones sociales. El problema del adulto mayor es que puede tener una casa súper guau, puede tener una pensión, algunos lo tienen, pero por lo general permanecen solos. Por eso sus familiares están en la vida, porque sus familiares están en la vida laboral o en otro lado. Y estos espacios de reencuentro con el adulto mayor ayudan a eso, a que la gente se sienta reconocida, se sienta importante, se sienta útil, se sienta activa y cree sinergia con otros. Así sea que no haga ejercicio, pero tiene la oportunidad de charlar con otros, de compartirle algo, de aprender algo, de enseñar algo. Este es un ejemplo, aquí están los atributos de esas personas, pero este es un ejemplo de lo que hacemos en el análisis cualitativo. Categorizamos y encontramos, así se ve un resultado cualitativo en un paper y se presenta con la interpretación. ¿Qué podemos decir sobre esa categoría? Que las personas consideran que este programa particular les permite crear lazos y relaciones sociales con otras personas. Y eso, por supuesto, que va a tener un efecto en su salud. Entonces, nos ayuda a responder la pregunta a través de las categorías de análisis.
Pero yo quisiera, por ejemplo, responder una pregunta, un objetivo más específico o una subpregunta. Y es si hay diferencias entre hombres y mujeres. Aquí va a tener sentido lo que hicimos con las categorías y los atributos en los casos. Entonces vamos a construir una matriz por género. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a explorar, vamos a ir a las matrices y vamos a definir filas y columnas. Este es solo un ejercicio para que ustedes vean todo lo que podemos hacer en vivo. Entonces vamos a explorar. Recuerden que no les va a salir a ustedes igual porque hicimos una preparación. ¿Qué quisiéramos ver? Si queremos comparar hombres y mujeres, quisiéramos que hombres y mujeres estén en las columnas, ¿cierto? De una matriz, y en las filas quisiéramos estas categorías de análisis. Entonces, en las filas vamos a ir a buscar esas categorías de análisis. Yo puedo escoger lo que necesito. Esas categorías de análisis están en códigos, ¿cierto? Y voy a encontrar estos 5 códigos. Los voy a clasificar, los voy a traer para aquí. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir a las columnas, en donde tenemos género, es una clasificación de casos, ¿recuerda? Entonces vamos a ir a personas, vamos a desplegar, y aquí tenemos a nuestro género, y vamos a decir que por favor coloque hombres y mujeres en columnas separadas. Y luego vamos a dar aquí correr investigación o correr exploración. Y fíjense que nos va a arrojar las referencias. Lo que llamamos referencias, que también lo vemos aquí en la carpeta de códigos, vamos a ver una lista de referencias. Las referencias en vivo son la cantidad de veces que esa categoría está codificada. Eso nos da cuenta de lo que llamamos saturación. La saturación es cuando sabemos que ya tenemos información suficiente para decir que ese es un patrón. Recuerden que en lo cualitativo buscamos patrones, ¿sí? Patrones conceptuales. Entonces, esos patrones en esas respuestas que luego se conciben como un concepto, es lo que llamamos saturación. Entonces, aquí nos da la referencia y que el entorno mencionó una mujer y cualitativamente puedo empezar a encontrar cuáles son sus diferencias en el contenido. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Quería llegar hasta aquí para que poder mostrarles la potencialidad que tenemos cuando hacemos codificación computarizada con este tipo de programas. Que pudiésemos nosotros también hacer otros análisis. Aquí en vivo, en la parte de exploración, en esta pestañita, vamos a tener todo eso, las matrices, vamos a poder crear mapas que son muy útiles para los análisis temáticos, que de hecho en el análisis temático los mapas de los códigos son un resultado como tal. Podemos hacer el conteo de palabras, de donde surgen lo que conocemos como nubes de palabras, y podemos hacer diferentes tipos de exploraciones con los datos. Uno de lo que vimos aquí fue matrices, pero podrían ustedes, si quieren, explorar otras herramientas que están aquí. Entonces, lo último que vamos a hacer es guardar el archivo. Recuerden que en UCAS, al ser un escritorio virtual, va a borrar automáticamente todo lo que ustedes hayan hecho. Entonces, por favor, no pierdan esa información. Es bastante intuitivo. Vamos a ir aquí al software, vamos a abrir archivo y vamos a ir a guardar. Y automáticamente me queda guardado. ¿Puedo hacerlo? Bien, y si nos vamos aquí al escritorio remoto, entramos a una carpeta en documentos, vamos a encontrar acá el taller. Este es el archivo que enviamos. En este caso, llamamos taller software cualitativo, nos lo enviamos o lo cargamos. Lo descargamos como lo hicimos también al principio y lo podemos guardar. Directo, lo podemos enviar a nuestros correos por medio de internet o lo podemos guardar en nuestros computadores por medio de este icono que es el de cargar archivos. Cargar o descargar archivos. Entonces, aquí al taller para hacer una revisión del aprendizaje rápido. Por favor, responda cada uno allí en sus lugares. ¿Cómo podría describir el proceso de análisis cualitativo? ¿Qué es una categoría de análisis?
Mencioné dos recomendaciones de buenas prácticas para el análisis de datos cualitativos. ¿No? Con esas respuestas que ustedes tienen, van a poder repasar su información. Recuerden que el análisis de datos cualitativos es un proceso que requiere un, un análisis profundo de los datos y que tiene un procedimiento establecido. Se trata de codificar, de encontrar patrones en los datos. Una categoría de análisis es ese paquete de patrón. Puede ser una categoría emergente o una categoría conceptual. Y tenemos varias recomendaciones para que ustedes se lleven a lo largo de este taller. Les agradecemos este espacio y recuerden visitar la página del Centro de Investigaciones o escribirnos a nuestro correo.